El adulterio, ¿qué hago? Escrito por David Ormachea. El día de hoy vamos a continuar leyendo el capítulo 3, la terrible caída de un hombre conforme al corazón de Dios. Esta es la segunda parte de este capítulo, David y sus problemas. Creo que observar algunas áreas problemáticas en la vida de David puede ayudarnos a tener mucho cuidado con la nuestra, pues ningún ser humano es inmune ni está vacunado contra el estilo de vida pasional que decidió vivir el cantor de cantores. Todos nosotros, pero especialmente los jóvenes y los matrimonios jóvenes, deben asegurarse de que han aprendido a luchar contra ese poderoso gigante. Muchos de los pecados sexuales los comenzamos a cometer en la juventud, y cuando somos jóvenes casados, inexpertos e inmaduros, corremos serios riesgos. Esa es la razón por la que debemos tener mucho cuidado y comenzar a fortalecer nuestra moralidad lo antes posible en la vida. Todos conocemos las áreas de nuestra vida en las que somos más vulnerables. Todos sabemos de qué pie cojeamos, quienes fuimos creados por Dios con un fuerte anhelo de satisfacción de nuestras necesidades sexuales. Nos conocemos bien, sabemos cuán fácil es ser tentados y cuán apasionante es ese mundo de la sexualidad. Quienes conocemos nuestra realidad y somos honestos, sabemos que debemos hacer un serio esfuerzo por mantenernos dentro de los límites de la obediencia. Los que entendemos bien nuestra humanidad también sabemos cuán fácil es que determinadas áreas de nuestra vida sean influenciadas por la pecaminosidad. David no fue la excepción, ni tampoco lo somos nosotros. David y su mundo de poder y pasión. Observé el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 13, donde aparece el relato que muestra que David violó el mandamiento de la palabra de Dios. Cuando se mudó a Hebrón, Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo más hijos e hijas. Recuerde que David era el rey, era un hombre poderoso y sus órdenes se cumplían con rapidez y exactitud. Él tomaba las decisiones, la gente esperaba que decidiera y todos seguían sus mandamientos. David tenía a la gente a su alcance y tenía más poder que todos sus compatriotas. El primer problema que evidenció David fue su pasión descontrolada, su falta de dominio propio y el manejo pasional de su vida. Por supuesto, en ese ambiente de poder no podía faltar la pasión, y en un mundo con tantas tentaciones es esencial desarrollar el dominio propio. El hombre que no sabe controlar sus pasiones y es movido por lo que siente y además tiene poder es peligroso. Los líderes vivimos en un mundo peligroso. Los que tenemos poder y somos populares debemos aprender a controlar nuestras pasiones y seremos movidos a la rebelión. David tenía todo a su alcance, y cuando tomaba una decisión, ¿quién se atrevía a decirle algo al rey? ¿Quién en el reino le iba a advertir que estaba jugando con fuego? ¿Quién podía decirle con fortaleza y sinceridad: David, ¿está usted actuando mal? Si observa el historial de David, tiene que notar sus éxitos. El famoso rey ya tenía 2 décadas de carácter inmaculado, sin derrotas en el campo de batalla. Un sorprendente y sobresaliente liderazgo, hombres escogidos y ubicados en los lugares correctos, así como una gran promoción en sus fuerzas militares. David había tenido éxito en su gestión como gobernante. Había logrado extender la tierra hasta 90 o 100.000 kilómetros cuadrados. Había prosperidad, excelentes exportaciones, importaciones, dinero en efectivo, oro, hermosas casas, jardines y mucha riqueza para el templo del Señor. Sin duda, el registro del rey era impresionante. En esas condiciones, ¿quién podría apuntar un dedo acusador contra David? Todo parecía marchar sobre ruedas, pues la nación en general, la economía
y su poderío militar eran tranquilizadores cuando todo parecía que iba bien. ¿A quién le importaba si él tomaba unas cuantas mujeres más y aumentaba el número de concubinas? ¿A quién podía importarle que el rey estuviera disfrutando de su tranquilidad y abundancia? En efecto, el presidente Clinton, después de su escándalo sexual en la Casa Blanca, se convirtió en uno de los mandatarios más populares. El carisma de las personas, su popularidad no ha dejado de ser importante para la gente sin principios. La Biblia nos muestra que había alguien a quien le importaba que sus hijos fueran obedientes y que estaba vigilando muy de cerca la conducta del rey que había elegido. Las escrituras nos muestran la realidad del rey cuando nos revela que esas mujeres cambiaron el corazón de David y lo alejaron del Señor. No eran culpables las mujeres, sino David, que las eligió y se dejó llevar por su pasión por ellas. Su primera área de conflicto fue su pasión descontrolada, su falta de dominio propio y el manejo pasional de su vida. El segundo problema de David fue no proteger su área vulnerable. Todos conocemos nuestras áreas vulnerables, pero nuestras defensas muchas veces son superadas por la pecaminosidad. Entre los capítulos 5 al 11, usted no leerá nada más que una historia de éxito. Él es el más grande, el pueblo lo decía y él lo sabía. David había tenido grandes victorias, estaba en el pináculo de la admiración pública, tenía dinero, un poder increíble y su fama era asombrosa. Su popularidad subía como espuma y su posición era cada vez más alta. Tristemente, mientras más alto llegaba, más vulnerable se hacía. Es que debemos reconocer que nuestros momentos más difíciles no son los que nos envuelven en la dificultad o cuando las cosas se tornan duras. Los tiempos difíciles generalmente mueven a la persona a tener una mejor dependencia de Dios. Usted no camina orgulloso cuando anda en medio de la crisis. Usted no evidencia su orgullo en medio de la enfermedad y el sufrimiento. Usted y yo, en medio del dolor, por lo general, nos volvemos más humildes. El orgullo siempre viene cuando las cosas van bien. Cuando hemos recibido promociones, cuando usted puede mirar y ver su historial sin mancha en los últimos meses, somos peligrosos y debemos examinar nuestras áreas vulnerables cuando nos sentimos atraídos a algo tentador. Y la reflexión en el pasado y al evaluar el registro de nuestra vida encontramos prestigio, fama, significado. Ese es el momento de mayor vulnerabilidad y es el tiempo de luchar con fortaleza para no caer. El tercer problema de David fue el aumento de su nivel de tolerancia. Cuando vamos creciendo en popularidad, cuando vamos aumentando la cercanía, cuando van pasando los años, cuando más confianza nos dan, vamos lentamente aumentando nuestro nivel de tolerancia de nuestros propios errores y pecados. Debemos ser sabios y examinar cuánto hemos ampliado los niveles de aceptación de conductas que no deberíamos. Mientras más éxito tenemos, más suaves tendemos a ser con nuestras fallas. Cuando nos va mal, somos muy críticos con nuestras áreas débiles, pero cuando todo marcha bien, tendemos a justificar más nuestros errores. Cuando todo va bien, ¿a quién le importan los errores que se cometen si todo sale bien? ¿Para qué preocuparse por las faltas? Nos volvemos más tolerantes con nosotros mismos, nos volvemos más indulgentes con nuestro estilo de vida. En medio de las temporadas de éxito somos más condescendientes, más tolerables y más flexibles. David poco a poco fue más tolerante con sus fallas y eso lo llevó a un estilo más benévolo, menos severo con sus pecados. Cuando usted se convierte en una persona tolerante, indulgente con sus propias fallas, por supuesto también será más flexible, menos severo, menos duro y rígido con los pecados de los demás. David comenzó a tolerar aún los pecados de sus hijos, por eso no castigó a Adonías con severidad
ni ejercitó su disciplina con el rebelde Absalón. Tal vez pensó que este era tan hermoso, tan atractivo, que seguramente no necesitaba castigo. Pero antes de que se diera cuenta, David había perdido la autoridad en su familia y dejó la tarea de gobernar el hogar a sus múltiples esposas. David estaba constantemente ocupado en el campo de batalla y en los asuntos del reino. No tenía tiempo para preocuparse de tener una familia bien constituida. Cuando la gran cantidad de mujeres le ofrecía la oportunidad de vivir un mundo apasionante, el haberse involucrado paulatinamente en comportamientos prohibidos por Dios lo convirtió en un rey tolerante con un estilo de vida indebido. David y su mundo de descanso. No existe nada malo en dedicar tiempo al descanso, más bien Dios nos demanda que nos preocupemos por recobrar energías, pero en los momentos de descanso, diversión y entretenimiento que todos necesitamos, corremos el riesgo de ser más vulnerables. ¿Qué debemos hacer en nuestras temporadas de ocio? Recordar que somos más vulnerables cuando estamos solos y tenemos posibilidad de pecar. Recordar que podemos cuidarnos y nadie más puede hacerlo. Nosotros sabemos cuando la soledad, el tiempo de ocio y descanso se están convirtiendo en una invitación a romper nuestra integridad. En 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 notamos que David había determinado que su ejército cumpliera grandes responsabilidades, así que le ordenó a Joab que invadiera a Rabá, la capital de Amón. Su gente estaba ocupada, pero el rey había decidido relajarse. En esa época parece que se acostumbraba que después de la temporada de lluvias comenzara un espacio de descanso de la actividad militar. Cuando los generales iban a la guerra comandando sus ejércitos, el general David iba con ellos, pero esta vez, por razones que no conocemos, decidió quedarse. Encontramos a David entonces en su dormitorio. Tal vez estaba rodeado de elegancia y belleza, disfrutaba de los hermosos días de primavera mientras la brisa soplaba en Jerusalén. Era un buen momento para disfrutar, pues había terminado la estación de lluvia y el sol comenzaba a aparecer, el agua se marchaba, el cielo estaba claro, era un hermoso día caliente que invitaba a relajarse. Con ello en mente, leamos lo que dice el siguiente versículo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Notó la última expresión, pero David se quedó en Jerusalén. Ese pero tiene significado. David decidió disfrutar y descansar. Allí está en su cama y no en la batalla. Envió a Joab a cumplir la misión y decidió tomarse un descanso y no cumplir con sus obligaciones. Por supuesto, él era el generalísimo y su deber era estar con las tropas, pero había determinado un tiempo de descanso que lo pondría en una posición de mayor vulnerabilidad. Es obvio que si hubiera estado cumpliendo sus obligaciones, nunca habría existido ese terrible episodio con Betsabé. Como David estaba sin poder relajarse en su cama, decidió caminar en la terraza de su palacio y desde ahí pudo observar a la hermosa Betsabé mientras se bañaba en el patio de su casa. Pareciera ser un axioma que en los momentos de descanso y relajación también hace una entrada triunfal la tentación. Esto lo vemos en las vacaciones de las personas, lo vemos cuando los muchachos salen a su temporada de descanso y cuando los adultos toman vacaciones, las tentaciones no se dejan esperar. Si somos lo suficientemente sinceros, tenemos que reconocer que es fácil convertirnos en personas más vulnerables cuando somos tentados, debido a que estamos desocupados. Nuestra más grande batalla no ocurre cuando estamos ocupados haciendo lo que debemos, sino cuando tenemos tiempo de placer en nuestros días. En los tiempos de descanso, cuando tomamos aquellas decisiones que luego nos atrapan. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a David en la primavera de su vida. Es primavera en Jerusalén y ahí estaba David, laxo, poco severo,
para enfrentar sus faltas sin interés en cumplir con sus obligaciones, es decir, indulgente. Tal vez no podía dormir, se levantó, se estiró, cantó un par de salmos, suspiró, miró alrededor de su cuarto. No existía la televisión, por lo que pensó, mejor voy a caminar. Parece que es una noche muy bonita, aire fresco, y camina en la terraza tranquilamente mientras cae la tarde. De paso, debo decirle que los monarcas orientales frecuentemente construían un segundo piso en su recámara y tenían una puerta que se abría y daba paso a un pequeño techo elegantemente adornado. Era un lugar para sentarse y disfrutar con la familia, con la esposa, con sus consejeros. Era un lugar diseñado para estar lejos de los demás, del público, alejado de las calles, en un lugar secreto donde la gente no podía molestarle, aunque, como en este caso, con cierto acceso para poder mirar lo que le rodeaba. Allí se encontraba David en ese inolvidable atardecer. Leemos que caminó por ese lugar, estaba en la terraza en la casa real, disfrutando de la hermosa vista. Tal vez oyó a la distancia algo que sonaba como agua y decidió mirar solo para ver a una hermosa mujer que estaba en algún patio junto al palacio. Estaba bañándose lo suficientemente cerca como para ser vista. No dudo que ella lo sabía, dice el versículo. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Seguramente esa caminata del salmista no era la primera, ni era de su primera temporada de descanso. David había recorrido el terrado del palacio en su temporada de relajamiento muchas veces. Tal vez lo hizo durante semanas, pero en ese atardecer, sin nadie a su alrededor, perdió todo. Por un momento su excitación lo atrapó y se olvidó de todo su amor por el Señor, de todo lo que era y de todo lo que sucedería si caía en pecado. Dios se convirtió en irreal para él, mientras su pecaminosidad, deseos comenzaron a arder como llamas y su realidad comenzó a convertirse en maldad. Su lujuria lo encegueció, tal como nos enceguece a nosotros. David se olvidó de su Dios, se olvidó de su familia, se olvidó de que era el rey de Israel, elegido por su Dios, y que había sido descrito como un hombre conforme a su corazón. Se olvidó de que tenía un registro inmaculado y que había luchado por vivir en integridad. Olvidó que era un hombre amado, respetado y un héroe para muchos de sus jóvenes. David olvidó que era un hombre de Dios, un hombre de Estado, un hombre grande de la historia de Israel. David se olvidó, tal como nos enceguecemos nosotros cuando la mirada se transforma en pensamientos codiciosos y la codicia activa nuestra mente que inicia la excitación. David vio y siguió mirando, siguió viendo, siguió enfocado y siguió pensando y deseando hasta que finalmente cayó. Pero la verdad es que nadie puede caer si no mira más de 2 veces. Nadie puede caer mirando una vez. No solo que David dio una segunda mirada, sino que se quedó contemplando y en su mente se fue al mundo de la fantasía, y por ello dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Creo que esa declaración del siervo es muy significativa. Ese siervo tenía sabiduría. Normalmente cuando alguien se refería a la genealogía de una persona, no mencionaba la del cónyuge. Daba el nombre de la persona, el nombre de su padre, su abuelo y así ocasionalmente el nombre del bisabuelo. Así lo hacían en Israel. Pero en ese caso su siervo le dice, David, ella es Betsabé, es la hija de Eliam, es la esposa de Urías. Él se casó con ella. El siervo le hace notar que esa mujer tenía un compromiso matrimonial, que Betsabé era la esposa de alguien. El siervo conocía lo suficiente el pensamiento de David, conocía a su señor, conocía a sus mujeres, pues había visto su harem, había sido testigo de la relación de David con las mujeres y seguramente sabía que el rey no estaba acostumbrado a manejar esas situaciones.
Creo que por ello le dijo: ella es casada, es la esposa de Urías. No creo que David se detuviera ni siquiera lo suficiente para registrar aquella verdad en su mente. No le dio importancia a las palabras puntuales de su siervo y, por ello, más adelante lo vemos realizando toda una cacería de Urías, el esposo de Betsabé, y tratando de manipular todo para ocultar su pecado. Cuando David se dejó llevar por ese sentimiento que le motivó, cuando se dejó vencer por sus pasiones, ignoró sus convicciones, en ese momento perdió todo el poder y dijo que no a todo lo que usted y yo sabemos que debería haber dicho que sí, y dijo sí a todas las cosas que debería haber dicho que no. Cuando nos dejamos llevar por las sensaciones, emociones y tendencias pasionales, tendemos a rechazar apasionadamente la alta moralidad y los principios divinos. Cuando nos dejamos vencer por las emociones, ignoramos inmediatamente nuestras convicciones. Observe la respuesta emocional de David. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando un hombre adultera, también adultera la mujer. Aunque en nuestros días ya es común ver que hombres adulteran con hombres y mujeres con mujeres, la generalidad de los adulterios ocurre entre un hombre y una mujer. Ya no sorprende que mujeres y hombres determinen tener relaciones con personas casadas, pues hemos creado todo un mundo de aventura en torno a una experiencia que en forma natural es apasionante. Un automóvil nuevo, una mejor casa, una ciudad turística desconocida o una mujer ajena son cosas llamativas dependiendo de los gastos y de los gustos y los anhelos. A los hombres nos atraen las mujeres porque el mundo de la atracción funciona casi automáticamente y nuestra pasión nos mueve a actuar. Y a las mujeres les encantan los hombres que entran lentamente en su tierno corazón. Estoy convencido de que Betsabé tenía todo el poder para negarse, pero no lo hizo. No sé si fue fácil o demoró en ser convencida por el astuto e inteligente rey, pero la realidad nos muestra que aceptó el desafío pecaminoso del lujurioso monarca. Estoy convencido de que Betsabé no tuvo culpa de la reacción pecaminosa de David, pero es culpable de sus propias acciones pecaminosas. Su pecado está descrito en este relato bíblico, pero sin duda hay preguntas en nuestra mente que solo ella puede responder. ¿Por qué Betsabé se bañaba allí si sabía que estaba junto al terrado de la casa real y que el rey caminaba con frecuencia por ahí? ¿Acaso se negó al inicio de la invitación o no se negó y aprovechó la ocasión de estar con el rey y pasar a ser parte de su harén? ¿Por qué no estuvo dispuesta a negarse hasta las últimas consecuencias sabiendo que cometería un acto de adulterio? La respuesta es lógica. Todos los seres humanos somos iguales, todos somos débiles, todos tenemos áreas vulnerables y todos caeremos en algún pecado en cualquier momento. Raymond Brown, en un trabajo sobre la vida de David, dice: esta atractiva mujer no puede ser excusa enteramente. Betsabé fue descuidada, le faltó la modestia usual de las mujeres hebreas, pues de lo contrario nunca se hubiera bañado en un lugar donde sabía que podía ser vista. Ella sabía que ahí estaba el palacio real. Ella debe haber sabido que podía ser vista. Por otra parte, si David hubiera ido a la guerra, no habría tenido la oportunidad de verla. Si ella hubiera sido más prudente, ella no habría abierto el camino a la tentación. Creo que todos los que quieren vivir dentro de los límites de la santidad deben tener un serio compromiso con el pudor. Es un llamado de la palabra de Dios a las mujeres. Dios no culpa a la mujer por los pecados del hombre, pero la culpa por su descuido y falta de pudor, ya que no solo tienta al hombre, sino que también lo lleva a cometer pecado.
Nosotros debemos ser parte de la solución, no de los problemas. Ninguna mujer es culpable de que un hombre se sienta infatuado y excitado al verla, pues nadie se excita a la primera mirada, sino cuando continuamos mirando. Es el hombre el culpable de seguir mirando y dando rienda suelta a su imaginación, la que lo lleva al camino de la tentación. Pero también debo decir que la mujer que dice amar a Dios y la pureza, pero que le gusta vestirse sensual y atractiva, debe saber que es culpable de la provocación que produce un cuerpo en el que se exalta la sensualidad. Las mujeres que no quieren ser expuestas a ser buscadas y molestadas o vistas como coquetas deben ser sabias y prudentes. Deben pensar bien en la ropa que van a comprar antes de usarla. Toda mujer sabe cuándo es atractiva en forma natural y no puede evitarlo, pero toda mujer también sabe cuando ha trabajado su coquetería y ha preparado su cuerpo para ser admirado. Ella sabe cuando elige, compra y viste ropa que exalta ciertas partes de su anatomía, que le hace lucir más sensual si está dentro de los límites del pudor. Por supuesto que nosotros, que somos proclives a ser tentados por una mujer atractiva, sensual, simpática y coqueta, debemos actuar con sensatez. Eso significa que como varones, cuando vemos a alguien hermosa, no debemos quedarnos atrapados mirando y volviendo a mirar, ya que mientras más miramos, más somos tentados a pecar. Lo entiendo, decirlo es fácil, evitarlo es muy difícil. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer fue asesinado. Lo ahorcaron a la edad de 39 años en un campo de concentración. El servicio secreto nazi lo ahorcó el 9 de abril de 1945. Antes de su muerte, Bonhoeffer dejó un legado de escritos que han estimulado el pensamiento profundamente. Este erudito alemán vivió la teología en carne y hueso, y por eso es fácil entender sus pensamientos. En un sencillo libro titulado Tentación, Bonhoeffer ataca el meollo del problema suyo, mío y de David, es decir, el problema con el que todos luchamos. Ponga atención, piense bien, lea con calma o perderá la sabiduría de Bonhoeffer. En nuestro cuerpo hay una durmiente inclinación hacia el deseo que es de dos naturalezas, súbito y temerario. Con poder irresistible, los deseos toman señorío de la carne. Un secreto y apasionante fuego es encendido, la carne comienza a arder y está en llamas. No hay ninguna diferencia si es un deseo sexual o una ambición, o la vanidad o la venganza, o el amor por la fama, el poder o la codicia o el dinero. En ese momento Dios se convierte en algo irreal para nosotros, pierde toda realidad y solamente el deseo de la criatura es lo real. Ahí lo único verdadero es la maldad. La maldad no nos llena de odio por Dios, sino de un olvido de Dios.